Hola, un abrazo. Qué bueno poder encontrarnos. Te saludo desde la diócesis de San Petersburg, desde la ciudad de Tampa, en el estado de la Florida, comenzando esta quinta semana de misión en donde tendremos un evento aquí esta noche en Tampa y lunes y martes en Orlando, miércoles en Wellington y viernes en Indiantown. Todo esto en el estado de la Florida. Y después, el domingo, ya estaremos saliendo de regreso para la arquidiócesis de Washington a comenzar otro tiempo de misión allí. Gracias por tu compañía, por tu cercanía, por tu oración, por estar conmigo, por compartir este espacio, por compartir este entremés, que es básicamente eso, un tiempo para prepararnos, para adentrarnos en nuestro contenido del Evangelio de cada domingo. Un aperitivo, una entradita, una probadita para degustar el banquete que nos sirve la iglesia en cada domingo. En este 14º del tiempo ordinario, leemos la primera perícopa del capítulo 6 de San Marcos. Marcos 6, del 1 al 6. Salió de allí y fue a su pueblo, acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La muchedumbre que lo escuchaba estaba admirada y decía: ¿de dónde le viene a este todo esto? ¿Quién le ha dado esa sabiduría y esa capacidad de hacer milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No viven sus hermanas aquí entre nosotros? Y los tenía desconcertados. Jesús les dijo: un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y entre los suyos. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos, y estaba sorprendido por su falta de fe. Amén. Bueno, varias cosas están planteadas en esta hermosa narración, esta narración que tiene varios elementos sobre los cuales llamar la atención, sobre los cuales revisar. Oye, he querido estar aquí, estoy en la sala de la casa de la familia donde nos están acogiendo y he querido utilizar este fondo porque me pareció hermoso para nuestro entremés dominical, donde no se te olvide que lo que yo siempre te he dicho es que lo importante no es la ida a la Eucaristía y nada más, sino vivir eucarísticamente. Y lo normal es que en las casas de las familias creyentes aparezca aquí en el comedor un cuadro de la última cena, pero aquí no, en esta casa donde estamos, está esta imagen hermosa del lavatorio de los pies, porque lo importante no es ir a Eucaristía solamente, sino vivir eucarísticamente. Y tú sabes que en el Evangelio de Juan no hay una narración de la última cena, sino lo que hay es el lavatorio, el sentido de la Eucaristía, de dar la vida, de entregarse. Y pensando en eso, el texto de hoy nos ayuda muchísimo. Jesús regresa a Nazaret, pero no regresa obviamente a retomar sus trabajos como tecton. No se te olvide que la profesión de Jesús, el oficio de Jesús, era el de tecton. Tecton, que significa uno que trabaja con materiales duros. No era un carpintero, no, era más un maestro de obra, era más uno de esos albañiles
que trabajaba la piedra, la madera, el mármol, de manos callosas. No ese romanticismo que nos han pintado de un taller, de una carpintería, no. Jesús era otra cosa, otro perfil. No solo madera, era materiales duros, era un hombre que trabajaba para los ricos de la ciudad de Séforis. Y Jesús regresa a Nazaret no para volver a sus oficios de tecton, sino para misionar, para ir a llevarle esperanza, a reconstruir la comprensión de Dios, dañada por los teólogos y los catequistas de la época, los maestros de la ley, los fariseos, los escribas, los del Sanedrín, que habían desfigurado y desvirtuado de tal manera la imagen de Dios, que Jesús va obviamente a recomponer, a llevar la verdadera esencia de la experiencia de Dios. Y aquí en Nazaret, en este texto que estamos hoy revisando, que nos propone la liturgia de este domingo, nos encontramos con un terrible fracaso, un gran revés en la acción misionera de Jesús. Su gente, su familia, esa que en el capítulo 3 de Marcos ya nos habían contado que fueron a buscarlo a Cafarnaúm porque pensaban que Jesús estaba loco por lo que estaba haciendo, porque estaba involucrándose con prostitutas, con publicanos, con pecadores, con gente mal vista, porque estaba limpiando leprosos, sanando enfermos, tocando gente rechazada. Y su familia desde Nazaret, que se enteran eso, van a buscarlo porque creen que se enloqueció. Pues ahora Jesús va a Nazaret, está su gente, están sus amigos, no sé, sus amigos del colegio, del barrio, sus primos, sus conocidos, están todos en la sinagoga, una gran muchedumbre, y deciden cerrarse, rechazar a Jesús. Jesús en este texto es rechazado por los propios, su casa, su parentela, sus coterráneos. Jesús ha predicado, esto es increíble. Jesús ha predicado, ha sanado, ha hecho milagros, y la actitud de la gente y su respuesta es: ¿y de dónde le sale todo esto? ¿De dónde tanta sabiduría? ¿De dónde esa capacidad de hacer milagros? Pero si este no es el carpintero, el hijo de María, el hermano de fulano, de Santiago, de José, de Judas, de Simón, sus hermanas no están aquí entre nosotros. Es hermoso. Nos hablan de los hermanos y las hermanas de Jesús. Permíteme hacerte un paréntesis súper breve, sin entrar en toda la explicación de lo que eso en la idiosincrasia, en la sociología de la época representa, pero hermano es el hermano de crianza, primos, los que crecieron juntos. Hermanos también son hermanos medios, posiblemente hijos de José, su papá, que era anciano, y seguramente María era su segunda esposa. José uno que había enviudado, y entonces Jesús tenía hermanos, por eso los nombran, hermanas, ¿sí? Para quitarse ese morbo de algunos, de ciertas corrientes, que cómo es posible que hablen de los hermanos de Jesús y la Virgen y no sé qué. Bueno, explicación sencilla y obvia, sin entrar a demasiadas cosas que no valgan la pena. Y los tenía desconcertados, y entonces Jesús les dice, ante este rechazo, ante este fracaso misionero,
Jesús les dice, un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y entre los suyos. Y no pudo hacer allí milagros. Qué cosa más interesante. ¿Para qué sirve el fracaso, la crisis y el rechazo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos hoy. Porque lo que estamos viendo en esta narración es que Jesús fue rechazado, su misión fracasó, ahí hay una crisis apostólica, pastoral, me imagino que personal también. ¿Y para qué sirve entonces la crisis, el fracaso, el rechazo? Yo no sé si tú que me estás viendo a esta hora te has sentido en medio de fracasos o de crisis o incluso de rechazos, de poca acogida. ¿Para qué sirve eso? Jesús enseña muy bien aquí. Lo primero que nos dice el texto es que Jesús, ante ese fracaso, ante ese rechazo, en medio de esa crisis, afirma su claridad sobre sí mismo. ¿Quién es Jesús? De acuerdo a lo que él mismo nos dice, él es un profeta, como los profetas anteriores a él. Esto es maravilloso. La crisis, el fracaso y el rechazo sirven como una oportunidad para una mayor autocomprensión, para una mayor profundización en quién soy, qué hago y a qué soy enviado. Y Jesús se identifica a sí mismo como profeta. Y se ve en perspectiva como parte del profetismo del primer testamento. Aquí hay una maduración de Jesús en su propia identidad, en su propia autocomprensión. Y esto valdría la pena revisarlo y aprenderlo hoy, tú que me estás viendo. Que la crisis, que el fracaso, que las dificultades te sirvan para ganar en comprensión, en reflexión, en autoconocimiento, que te fortalezca, que te haga madurar y crecer como a Jesús. Pero además, no lo paraliza. La crisis, el rechazo y el fracaso no lo paralizan. Mira, si tú te das cuenta, dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. ¡Qué belleza! No fue paralizante la crisis. No fue petrificante el rechazo y el fracaso. Unos poquitos enfermos, necesitados, que creyeron en Jesús, que se abrieron a Él, fueron sanados. No importa. No importa que la gran mayoría lo haya rechazado, no importa que la gran mayoría se haya cerrado al Dios que se revela en Jesús. Los pocos que se abrieron y acogieron a Dios a través de Jesús fueron sanados. Qué lindo que a ti tu fracaso, tu crisis, tu dificultad, el rechazo, la angustia por la que pases no te paralice. Que sigas movilizándote, yendo al frente, adelante, buscando a esos que lo necesitan a Dios a través tuyo, esos que están necesitados de esperanza y que a través de ti el Señor de la vida responda, toque, ame, levante, restaure la vida de los que están necesitados y deseosos de recibir la buena noticia de Dios. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo y que el Señor te bendiga.